Hola, muy buenas noches. Esta es una nueva edición de Conversando y hoy he invitado aquí al programa al gerente de cultura del municipio de Lima, Pedro Pablo Laiza. La razón, hubo una denuncia en la cual incluso se le amenazaba con consecuencias penales a raíz de la gestión del Museo Metropolitano de Lima, ese que se hizo o que se empezó a hacer en época de Luis Castañeda Locio. Pedro Pablo además no estaba en el Perú, estaba en Argentina y él me cuenta que nunca fue llamado por nadie del grupo Iguana o de la productora Iguana. Fue convocado a hablar por el canal de televisión, pero él respondió al parecer muy amablemente y por email que no estaba en el Perú. Y sin embargo, a sorpresa, tremendo pantallazo el domingo por la noche. Así que yo he querido darle a Pedro Pablo, que además lo conozco, sé de su honestidad, coincidí con él en una capacitación del Museo del Louvre en París y lo vi trabajar, la oportunidad de poder responder aquí en el programa de una manera tranquila, libre y sin acusaciones. Pedro Pablo, bienvenido. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. No, es un placer. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta historia? Mira, es una historia realmente yo no entiendo, porque tú sabes, hemos trabajado tanto en los museos por tantos años, estamos haciendo una gerencia de cultura, un trabajo enorme en términos de organización. El trabajo de Susana Villarán en términos de cultura se ha creado la gerencia de cultura, hemos armado el tema de cultura viva, hay una ordenanza sobre el tema, está el Festival de Artes Escénicas, el Festival de Lima Vive Rock que acabó la semana pasada con 20.000 asistentes, estamos restaurando monumentos arqueológicos, estamos trabajando en el tema de los museos, el tema del patrimonio, y todo eso va muy bien, ¿no? Y de pronto me encuentro el domingo con un programa de televisión que me acusan a mí de una serie de cosas, que quiero dejar morir al Museo Metropolitano, de que eso va a tener consecuencias penales. Y yo personalmente me he movido en el medio cultural por muchos años tranquilo, no soy alguien que busque el negocio en eso, sino más bien un tema de servicio, y más aún en un puesto público como va a servir, ¿no? Y entonces que te denuncien por cosas penales, yo dije, pues por favor, ¿no? Eso es otra cosa, que me critiquen un trabajo mío en términos profesionales, lo acepto, y además estoy abierto a eso, pero que de pronto alguien diga estas cosas sin hacer una denuncia formal. Una pregunta, yo lo he dicho, pero quiero preguntarlo. ¿A ti te llamó Luis Llosa? Porque tú eres el gerente de cultura. A mí nunca me ha llamado Luis Llosa. Luis Llosa, ¿alguien del grupo Iguana te pidió conversar sobre el tema? No, a mí nadie me ha Nunca. llamado del grupo Sí, Iguana. porque lo que dice el reportaje es que el señor Luis Llosa se ha comunicado con la alcaldesa. Entonces, está bien que hable con la alcaldesa y con quien quiera, todos tenemos ese derecho. Pero hay una gestión especializada que además es la que, para decirlo un buen castellano, mueve el asunto, que es la gerencia de cultura. Y a mí lo que me sorprende es que por un lado se denuncia un funcionario cuando nunca se ha tomado contacto con lo que está bajo su estricta y administrativa responsabilidad. Dime una cosa, en el reportaje se dice algo que a mí llamó mi atención y no estoy diciéndolo con su segunda, por si acaso. 35 millones de soles, en esa época el dólar estaría a 3.10, más o menos 11 millones y medio de dólares por un guión para el Museo Metropolitano, por un guión interactivo. No, por el guión se pagó 4 millones de soles. Ya. Simplemente por el guión, están Ya. las cuentas, ¿no? Y el total de la implementación de este recorrido multimedia, este recorrido, digamos, esa es la cifra, ¿no? Son 35 millones. Que se ha ocupado un edificio histórico, como es el edificio del antiguo Ministerio de Transporte, ¿no? Está ahí, que es un edificio que fue construido para museo. Entonces se ha usado ese edificio para hacer un recorrido que finalmente no pone en valor al edificio tampoco. Ahora, una pregunta, Pedro Pablo. Los museos, cuando utilizan tecnología de punta, están expuestos a grandes gastos y además están expuestos a que después de 3 o 4 años como máximo las maquinarias que han comprado caduquen y hay que cambiarlo todo de nuevo. No vamos a gastar otros 30 millones después. ¿Es realmente viable un museo con esas características? Primero. Segundo, quiero saber tu opinión sobre la concepción. ¿Hay, por ejemplo, una cosa consistente, antropológica sobre las migraciones? Porque uno entra y ve a Juan Diego, con todo el respeto del mundo, todos estamos felices de que sea peruano y que nos represente. Es un tipo admirable, yo he ido a verlo cuando se ha presentado en el Perú
y no una, varias veces, pero uno se pregunta, ¿qué tiene que ver Juan Diego con la historia de Lima en general? Las huacas, los caciques, los ferrocarriles, etcétera. Y quiero pedir tu opinión sobre estos temas. Mira, son dos cosas, ¿no? El tema de tecnología, obviamente la tecnología utilizada allí no cuesta 35 millones. O sea, hay una serie de otros gastos que se han puesto pues, en los presupuestos, ¿no? En tecnología yo no sé cuánto habrá, no sé, y aún tecnología, hay que ver tecnología y tecnología, ¿no? Hay tecnología de punta, tecnología profesional, tecnología doméstica. Y se ha usado un poco de cosas domésticas, han trabajado con los ingenieros. El tema de esa parte eléctrica yo no me metería mucho, ¿no? Porque en fin es un tema que voy a pedir un informe especializado, ¿no? Hay gente que sabe mucho de esto que va a hacer un informe y me va a decir, ya, esto es así, así, así. Por cuestiones que aparte por cuestiones de futuro de mantenimiento, ¿no? Tenemos que tener los datos y las informaciones que no nos ha hecho llegar. O sea, el contrato en principio dice no tiene que entregar los protocolos y las claves y los códigos para poder intervenir si nosotros tuviéramos el deseo de hacerlo. Pero no tenemos la información completa tampoco. Pero eso son cosas son cosas administrativas que se están consiguiendo. Por otro lado, claro, tú ya entras al hall principal de este edificio, que fue hecho para museo, insisto, y está totalmente oscurecido y tienes una proyección de Juan Diego Flores a 10 metros, 15 metros de altura, en un formato de ópera, ¿no? Entonces, lo cual además, Pedro Pablo, cuando yo lo vi, es muy apantallante. Pero uno ya mirando con seriedad el asunto y con cierta distancia, uno se pregunta si la finalidad de un museo es hacer cosas apantallantes de esa manera, y además no sé a quién apantallan, porque no sé cómo le llega Juan Diego a un niño de 10 años, por ejemplo. Claro, yo lo que te puedo dejar es el video de cómo se presentó este proyecto al Consejo Metropolitano justamente por el equipo de Iguana y la anterior directora, directora después de Mi Lima, ¿no? Y ahí está, el video está acá, te lo voy a dejar, que es un video de un museo chino, multimedia, interactivo efectivamente, ¿no? Que si tú usas tecnología de punta, cuando vas a cualquier museo de la ciencia, tú puedes intervenir, puedes participar. El chico, el niño, la visitante toca las pantallas, entonces tú consigues información. Bueno, entonces, lo primero y lo más avanzado de la tecnología multimedia es lo interactivo, y lo educativo es lo interactivo. Claro, ahora otra cosa. Yo coincidí con Pedro Pablo en París, en un encuentro que hubo en el Museo Louvre, y yo me acuerdo, Pedro Pablo, que nos mostraban unas pantallas en ese época que no existía el LHD, era de plasma, y tú apretabas 3 botones y entrabas hasta el final de las pirámides egipcias, por ejemplo, y toda era una producción visual muy bonita, pero nos hicieron mucho hincapié en decir que había que tener cuidado con usar tecnologías, entre comillas, de última generación, por lo costoso que podía ser la renovación, la iluminación y el mantenimiento, y que ellos en el Louvre solamente usaban, por ejemplo, pantallas planas. Mire, tecnología yo tengo alguna experiencia. Yo he trabajado también, he hecho cine, he hecho documentales para la televisión americana. Cuando fui director del Museo de Antropología en Pueblo Libre hace 20 años, nosotros hicimos el primer multimedia cultural que se hizo en el Perú con la IBM, se hizo en el Museo de Antropología. Tanto así que Alfredo Remy, que era uno de los gerentes de IBM, se paseó con ese multimedia por toda América Latina. En esa época un multimedia, o sea, un CD-ROM, costaba producirlo $25.000. Hoy ya cuesta 400 soles, más o menos. Para dar una idea de cómo ha cambiado la tecnología. Ahora, y pusimos, delante de la muestra de los tejidos, una pantalla de touchscreen, que era en ese momento que es el hit. Entonces venían los chicos de los colegios, tocaban la pantalla y se enteraban de los tejidos, de las técnicas. Ese es el interés de la tecnología, que sea una utilidad, no una cosa pasiva, ¿no? Así es. Y apantallante, ¿para qué? Pedro, el día que cambien los contenidos, ¿quién los tiene que hacer? ¿Iguana o los puede hacer cualquier miembro de la sociedad civil que postule? Porque ahí el problema son los contenidos, que la producción está detrás de los contenidos. Y la pregunta es, ¿cómo se renuevan esos contenidos? Bueno, es que la idea, no podemos cambiarlo, por supuesto que podemos cambiarlo, pero la idea desde el comienzo, es un tema que también es importante señalar, ¿no? O sea, la idea desde el comienzo fue planteada formalmente por Iguana, ¿no? Al municipio, era que luego de haber culminado el trabajo, el municipio le entregaba en concesión el edificio a Iguana para que lo administre y ellos cambiar paulatinamente los contenidos, ¿no? Entonces eso lo anunció el día de ayer Luis Llosa en Radio Programa. A ver, en buen castellano, Lucho quiere el museo. Bueno, yo supongo que eso, pues no entiendo el por qué tanto escándalo por una cosa que se está haciendo, ¿no? Además él nos denuncia una serie de cosas que en realidad estamos en trámites. A ver, Pedro, si entendí bien, Lucho Llosa quiere el museo.
De acuerdo a contrato. Lo está pidiendo. Él lo pidió y se le negó. Ya. Yo supongo que querrá hacer, está haciendo estas gestiones para ver si consigue que alguien se lo dé, ¿no? Supongo, ¿no? Eso es lo que yo tengo que especular, porque ante tanta ¿Y qué aportaría Iguana en esa concesión del museo? Es la parte que yo no sé, porque si ya se le pagó por un servicio de ese dinero que hemos hablado, entonces dejan regalar en concesión algo que fue... La Municipalidad de Lima ha hecho infinidad de concesiones. Ha trabajado con el sector privado, pero como nunca nadie antes en la historia de la Municipalidad de Lima, vía Parque Rima, Sanjón, todos el teleférico, son asociaciones público-privadas. No tenemos nada contra el sector privado, al contrario, pero el sector privado aporta. Bueno, tengo que hacerte un par de preguntas antes de ir cerrando, Pedro. El museo, según se dice, estaría en una especie de abandono parcial. Algo de cierto podría haber. ¿En cuánto tiempo el museo va a recuperar su esplendor, por decirlo? Mire, como te decía, el museo como museo es todo el edificio con un montón de actividades adicionales a este recorrido multimedia. Ya. El recorrido multimedia, que es de lo que estamos hablando, va a estar, ya estamos avanzando mucho, llegan prácticamente todas las lámparas y digo que en unos 10 días va a estar tal como está. Pero aparte de eso, tenemos actividades pedagógicas, exposiciones temporales, tenemos 250.000 personas que asisten. Ya, y se ha previsto que sea autofinanciable. La idea, claro, estamos tramitando el tema del TUSNE, que es un documento oficial para poder establecer las tarifas. Ya. Entonces, no habían sido establecidas todavía. Se habían puesto una tarifa promocional de 4 soles, la idea es subirlo, ¿no? Y que hay tarifas para escolares, o sea, es una cosa bastante más. Y involucrar al museo en toda la parte pedagógica, bueno, o sea, la cosa educativa, que el museo sirva como un contenedor, como un generador de conocimiento. Claro, exactamente. 2 horas y media dura el recorrido, ¿no? Claro, ahora vamos a relanzar el museo con recorridos. Debe hacerlo más corto. No, vamos a hacer recorridos especialmente para escolares. Claro. Esa es la idea. Tres recorridos de 40 minutos y eso. No, la idea es vamos a relanzarlo en muy breve plazo con recorridos para escolares, para gente de la tercera edad, con programas educativos. ¿Y qué piensa de grandes instalaciones sobre huacas? Yo imagino el río Rímac atravesando en chiquito con los cerros, las huacas y la propia ciudad de Lima, toda una historia casi recreada de lo que son los pueblos jóvenes, las migraciones. ¿No sería bueno ponerle también aspectos más concretos más allá de lo audiovisual? Por supuesto, ¿no? Además hicimos una exposición temporal de las huacas vistas desde el aire, unas fotos maravillosas, hicimos un video de la Huaca Paraíso en acción, tenemos actividades, vamos a publicar, el museo debe publicar, debe investigar, debe educar. El museo no solamente poner 4 cuadros, o sea, ni un recorrido multimedia, el museo es mucho más que eso. Y nuestra tarea es hacer que el museo sirva a los ciudadanos. Y más aún, una inversión tan grande debe ser servir a la gente, ¿no? O sea, la idea es esa. Gracias, Pedro. Espero no estar equivocándome en lo que voy a afirmar, es lo que he entendido, pero a mí me parece una locura que alguien por contrato canalice 35 millones de soles, es decir, plata externa, en este caso del municipio, es decir, de los contribuyentes, para después, una vez instalado el museo con plata ajena, pida la concesión del museo. Para eso, señores de Iguana, pongan ustedes sus 35 millones. Y ahí sí pidan el local, seguramente se lo van a dar. Yo espero, Pedro, que todo esto se aclare, porque además tú eres un tipo muy querido, eres una persona muy reconocida en tu trabajo, y la verdad es que es la historia de siempre. La gente entra a colaborar con su país, con su ciudad. Trata de dar lo mejor de sí misma y en el camino la manchan, la hunden, la difaman, etcétera, etcétera, etcétera. Señores de Iguana, la próxima vez que quieran hablar mal de un funcionario, tomen contacto con él, por favor. Y eso me incluye a mí, y yo no trabajo en el Estado. Gracias, nos vemos, gracias Pedro, y continuamos la próxima semana en Conversando.